Todo experimento químico produce residuos, siendo algunos de estos desperdicios incompatibles con otros tipos de residuos, pudiendo producir fuertes reacciones químicas o gases tóxicos. Siempre debe mantenerse informado sobre las formas adecuadas para desechar los restos y residuos de sus productos químicos. Algunos desperdicios no pueden ser desechados mediante el sistema de agua común. Por lo tanto, debe informarse acerca de cuáles residuos pueden desecharse en el lavadero y cuáles no. Nunca deseche los solventes químicos a través del lavadero. Para reducir el riesgo de reacciones incompatibles sobre los residuos y permitir un desecho más sencillo de los mismos, los residuos deben ser separados en el laboratorio. Peligro de incendio. Hay numerosas fuentes que pueden ocasionar un incendio en el laboratorio. Las más probables son los líquidos inflamables. Los líquidos inflamables o altamente inflamables pueden ocasionar un incendio fácilmente si están cerca de una fuente de encendido, como una llama abierta, chispas, fuentes de calor o incluso una carga electrostática. Las chispas incluso se pueden producir al conectar los aparatos eléctricos y al encender o apagar los mismos. Los solventes altamente volátiles se evaporan rápidamente y si estos vapores son expuestos a una fuente de encendido, podrían ocasionar un incendio, incluso si la fuente no estuviera cerca del solvente. Así que si trabaja con solventes inflamables, asegúrese que no exista alguna fuente de encendido cerca. Para evitar la producción de gases inflamables al utilizar solventes inflamables, trabaje en una cámara de tiro. Para calentar un líquido inflamable, debe utilizar un baño de agua caliente o baño María, un baño de vapor, un baño de aceite o una mantilla calentadora. En algunos casos, las medidas de seguridad más simples pueden evitar grandes incendios y desastres. Antes de trabajar en un laboratorio químico, debe asegurarse de conocer dónde se encuentra exactamente el extinguidor de fuego, la manta de amianto y las salidas de emergencia. De igual forma, un depósito de arena puede ser de gran utilidad para extinguir un fuego. Si el incendio es muy grande o está fuera de su control, haga sonar la alarma de incendios para avisar a los demás. En caso de escuchar una alarma de incendios, deje aquello que estaba realizando e inmediatamente apague los aparatos a gas y eléctricos que hubiera estado utilizando. Siga las órdenes del personal de seguridad, así como las recomendaciones hechas a través de los parlantes, y abandone el laboratorio rápida y ordenadamente por la salida de emergencia más cercana. En caso de un incendio, nunca use los elevadores, utilice las escaleras. Luego de abandonar el edificio, congréguese junto al resto de las personas en los lugares de seguridad acordados con anterioridad y espere las instrucciones. De esta forma, se podrá verificar que todas las personas han abandonado el edificio. No abandone el área sin autorización. Medidas de seguridad en caso de incendio. Se deben señalizar de forma clara las salidas de emergencia. Las salidas de emergencia nunca deben estar cerradas o aseguradas. Verifique que las salidas de emergencia se encuentren libres de bolsas, cajas o paquetes y equipos que impidan su uso y el paso de las personas. Pegue planos de las salidas de emergencia en las locaciones centrales del laboratorio. Practique mediante simulacros los procedimientos de evacuación correctos en caso de incendios.
Primeros auxilios. Los accidentes que conllevan a heridas y daños en el laboratorio ocurren en cualquier momento o circunstancia. Un botiquín de primeros auxilios, como el que aparece en la imagen, es completamente inútil. Un botiquín de emergencia surtido apropiadamente debe contener como mínimo banditas o curitas, gasa esterilizada en varios tamaños, una solución antiséptica, guantes desechables, tijeras y un libro de registro donde deben ser anotados todos los accidentes ocurridos en el laboratorio. Cuando ocurra un corte o cortadura, lo primero que debe hacer es enjuagar bien la herida con bastante agua. Luego límpiela con la solución antiséptica, secando la herida y los alrededores de la parte afectada para luego cubrirla con una bandita o curita esterilizada. Si sufriera una quemadura, enjuague inmediatamente la parte afectada con agua, manteniendo el chorro de agua sobre la quemadura por al menos 10 minutos. Si la herida fuera profunda o presentase ampollas, debe consultar inmediatamente a un doctor. Si algún producto químico tocara sus ojos, debe enjuagárselos inmediatamente con un chorro continuo de agua limpia por al menos 10 minutos. Limpie bien sus cejas y piel alrededor de los ojos para asegurarse que todo el producto químico ha sido retirado y acuda inmediatamente a un especialista oftalmólogo. Anoto lo ayudará a escoger el tratamiento adecuado. Si algunos residuos químicos tocaran sus vestidos, quítese las prendas contaminadas inmediatamente y use la ducha de emergencia más cercana. Lave cuidadosamente las partes de su cuerpo que pudieran haber sido afectadas por el producto químico. Para asegurarse que el agua de la ducha de emergencia o pileta de lavado de ojos esté siempre limpia y descontaminada, debe abrir frecuentemente las llaves de ambos dispensadores de agua. Esto removerá el agua antigua del sistema. De lo contrario, se pueden presentar bacterias en las tuberías y causar daños en las heridas en lugar de limpiarlas. Un laboratorio químico puede ser un lugar muy peligroso. Está en sus manos el hacer de él un lugar más seguro, siguiendo estas reglas y normas de seguridad. ¿Lo vieron completo? Porque es que mi internet sí está molestando un poco, no sé por qué. Bueno, sí es que son digamos, dos puntos de vista diferentes de ver los laboratorios, ¿sí? Les quería mostrar los químicos porque en los laboratorios clínicos se manejan químicos, no solamente sustancias infecciosas. Entonces, generalmente siempre pensamos en lo infeccioso, pero no pensamos en los químicos. Entonces es importante pues que sepan que los químicos producen mucho daño y que también hay que tener cuidado. Les voy a hacer una presentación como de todo en general del tema y pues con esa presentación terminamos entonces, ¿sí? Pero entonces yo les muestro a ver si... Pero entonces me van a tener que ayudar a compartirla. Ah, no, ya la pueden, esperen, ya la pueden visualizar. Tengo problemas con mi internet. Espera.
¿Ya la ven? ¿Sí la ven? Está cargando. No. Es que creo que es el internet que tengo yo. No sé por qué está molestando hoy. Me avisan cuando ya la visualicen. Ya la estoy compartiendo. Ya, Listo. Fíjate que yo me fui como bueno. Entonces, como habíamos hablado todos y como ya todos, bueno, ya revisamos una parte de residuos, una parte de bioseguridad, de elementos de protección personal, vamos a hacer como un repasito con estas diapositivas, ¿listo? Entonces, la definición de bioseguridad es un conjunto de medidas preventivas teniendo un sentido común para proteger la salud de las personas, ¿sí? El sentido común es, digamos que es lo más importante del tema, porque generalmente pensamos que a nosotros no nos va a ocurrir, ¿sí? Pero a nosotros nos puede ocurrir. Y cuando vemos una persona, digamos que normalita, no la vemos enferma, nunca pensamos que quizás esa persona tenga alguna patología, ¿sí? Pero a veces nos equivocamos, porque esa persona puede estar presentando una enfermedad infecciosa. Y nos confiamos y no nos colocamos los guantes, por ejemplo. Entonces el sentido común es realizar las cosas que hay que hacer en el momento que hay que hacer, ¿sí? Entonces, si te dicen que tienes que usar guantes, tapabocas, bata, tienes que usarla, ¿sí? Bueno, también compromete todas aquellas otras personas que se encuentran en el ambiente o en el lugar donde estamos. Y debe estar diseñada en un marco de una estrategia de disminuir los riesgos, ¿sí? O sea, todo tiene que estar diseñado de tal manera que no produzca un riesgo. Es decir, un cable suelto, unas agujas sin capuchón, todo tiene que estar, digamos, diseñado de tal manera que no haya un riesgo para nosotros y para los demás. La bioseguridad debe entenderse como una doctrina de comportamiento encaminada a lograr actitudes y conductas que disminuyan el riesgo del trabajador de la salud de adquirir infecciones en el medio laboral y exposiciones a riesgos mecánicos, físicos o químicos. En cuanto a los principios que hablaba, Milagros estaba hablándonos de los principios, la universalidad, el uso de barreras y el medio de eliminación de material contaminado. Entonces, la universalidad son las medidas que deben involucrar a todo el personal aplicables a todas las personas independientemente de presentar o no alguna patología. En todas las situaciones que puedan dar origen a accidentes, estando o no previsto el contacto con sangre o con cualquier fluido corporal. Lo que les estaba diciendo, o sea, es decir, tenemos que tratar a toda persona como una persona infecciosa, ¿sí? Así no lo sea, porque no sabemos finalmente qué patología presente el paciente. El uso de barreras. Evitar la exposición directa a sangre o otros fluidos orgánicos potencialmente contaminantes mediante la utilización de materiales adecuados que se interpongan entre el contacto de la persona. Es decir, si ustedes están trabajando en algún sitio y no les dan guantes y manejan sangre, pues digan, no, no lo puedo hacer porque la norma lo exige. Entonces, ustedes no les den miedo exigir algo que debe estar en el lugar del laboratorio. La utilización de barreras como guantes, pues no evita los accidentes, ¿no? Pero sí hace que disminuya, digamos, las consecuencias de pronto tener un accidente en el momento de manipular una muestra. Los medios de eliminación de material contaminado, que es un conjunto de dispositivos y procedimientos adecuados a través de los cuales los materiales utilizados en la atención de pacientes son depositados e eliminados en un lugar, digamos, que no presente riesgo para los demás. El programa de bioseguridad en el laboratorio, entonces, digamos que hay que tener unas normas y unas reglas de laboratorio en las cuales se tiene que tener
un manual de bioseguridad, ¿sí? Donde se expliquen todos los procesos y todos los protocolos que se van a manejar en bioseguridad. Riesgos potenciales, o sea, todo tiene que estar debidamente marcado, etiquetado y con los logos que vieron ahorita, dependiendo del reactivo, si es corrosivo, si quema, si es infeccioso, todo tiene que estar marcado. Unos protocolos, digamos que un flujograma, unos protocolos que orienten a cada persona en realizar cada procedimiento, ¿sí? Eso es súper importante porque ahí dice la temperatura, dice las condiciones ambientales, en qué momento y cómo se debe utilizar cada sustancia, cada área. Eso es súper importante que exista en el laboratorio porque cada laboratorio es diferente. Los equipos de seguridad también tienen que tener todos sus equipos de bioseguridad del laboratorio, dependiendo también el nivel de complejidad, como lo veíamos ayer. La eliminación de residuos. Como nos estaban mostrando Alejandra, los residuos tienen que estar, digamos, perdón, Alejandra, no. ¿Quién fue la que presentó residuos? Dayana, ¿cierto? Sí, señora. Dayana, como nos estaba diciendo Dayana, digamos que todo tiene que estar en su lugar. En el laboratorio no se debe comer, entonces los residuos, generalmente los residuos del laboratorio son patógenos, entonces tienen que estar en bolsas rojas y desecharse. A veces también en la parte administrativa hay canecas grises donde se desecha el papel, pero todo debidamente marcado y etiquetado. Los guardianes donde también se colocan las agujas. Bioseguridad en el laboratorio en cuanto a que constituye un medio ambiente de trabajo especial. O sea, un laboratorio no es un medio en el que yo puedo ingresar normalmente. Tiene que haber unas condiciones de bioseguridad dependiendo del área y lo que vayamos a manipular. Presentar riesgos de enfermedad infecciosa. Entonces ahí manipulamos muestras de pacientes, ya sea de sangre, de fluidos, y pueden estar contaminados y nos podemos contaminar.